predios en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga es fácil. ¿Por qué? Porque los catastros funcionan. Pero comprar predios en Urabá, en medio del monte, en María la Baja, en el sur de Bolívar, por donde va a pasar la carretera Ruta del Sol 2, Ruta del Sol 3, por donde va a pasar transversal del Caribe, por donde va transversal de las Américas, es muy difícil. ¿Por qué? Porque no hay ni claridad en la titulación, no hay claridad en los insumos que se necesitan para declarar de utilidad pública el corredor vial. ¿Qué hacemos nosotros ahora? Al delegarle a los concesionarios la adquisición de los predios, todo ese tipo de falencias, la falta de titulación, la falta la falsa titulación, todo ese tipo de cosas, el concesionario que necesita el predio para hacer su carretera empieza a ayudarle a la gente a arreglar esa situación. Hemos visto muchísimos casos de los concesionarios pagando los juicios de sucesión, porque tan pronto el juez admita la sucesión, permite entregar el predio, y cuando se termine la sucesión se reparte la plata. Como quedó en la ley y quedó, a mi juicio, no está claro, esa función no la puede y no la debe hacer el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Y en la ley quedó que para poder decretar la expropiación administrativa y declarar de utilidad pública un corredor vial, se debe cumplir con eso. En la reglamentación del decreto le hemos pedido al doctor Iván Darío Gómez Lee, homónimo de nuestro doctor Gómez Guzmán, que introduzca que nosotros podamos sacar a discreción nuestra, una vez decretado de utilidad pública un corredor vial, los predios que queramos expropiar por vía judicial. ¿Por qué? Porque por vía judicial sí puedo yo expropiar un bien, así tenga falsa tradición. Yo puedo meter el juicio de expropiación, la gente se presenta al juzgado y vamos para adelante con el predio. Le hemos pedido también que se introduzca el tema de las mejoras, que son fundamentales para este tipo de cosas. Y no solamente las mejoras en los predios que tienen dueño, porque esas se pueden comprar y se hace y se concilia, se le avalúa la tierra a Pedro, la casita a Juan, Pedro, que es el dueño de la tierra, da la autorización y a Juan se le gira lo de la casa y a Pedro lo del predio. Pero los terrenos baldíos, los terrenos que pertenecen al INCODER, ¿qué vamos a hacer en infraestructura? ¿Qué vamos a hacer desde la agencia o desde el INVIAS si a nosotros la ley nos permite solo comprar cuestiones que tengan su titulación y su titularidad clara? ¿Cómo vamos a hacer? Y en los proyectos viales que se adjudicaron el año pasado y el antepasado y en los que vienen, en las zonas deprimidas del país, el 70% de los predios está en esa condición. Sí, ya hemos discutido con el INCODER nos dice: pasen ustedes a nosotros por dónde va a ir la vía, y nosotros esos predios no los adjudicamos, adelantamos el tema y se los adjudicamos a ustedes. Y ustedes piensan en el problema social que se le viene a este país cuando yo vaya a sacar de una carretera en el sur de Bolívar 400 personas que están invadiendo un predio que está en manos del INCODER, que no tiene dueño, que a mí me lo pueden titular sin problema la tierra. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, entonces ya estamos pensando en hablar con el doctor Vargas Lleras, mirar a ver cómo, pero es que desafortunadamente tras pasar la gente que vive en el campo, donde en su tierrita vive y cultiva 4 matas de yuca, 3 matas de plátano, y de eso vive,
así sea el casco urbano de un pueblo. No es fácil, no es fácil. Nosotros tenemos, por ejemplo, les cuento, Fenoco, el ferrocarril de Fenoco, el que saca el carbón tan importante para este país, quiere una doble calzada, porque ustedes lo saben, ahora solo hay una carrilera. Cuando Fenoco recibió los predios de manos del Invías, el corredor férreo tiene 60 metros, por ahí caben un tren por un lado y otro para el otro, perfecto. Pero resulta que tiene grandes franjas de terreno ocupadas por gente. Esas franjas de terreno Fenoco no las recibió. Eso es un problema del Estado colombiano en cabeza de quien sea, llámese Invías, llámese ANI, llámese lo que sea. Reubicar a esa gente para poder hacer la doble calzada que es vital para el país. Nuestros cálculos es que valen 44.000 millones de pesos. ¿A dónde los pasamos? Sí, los municipios, algunos colaboran y tienen un lote o se puede comprar otro lote, pero el trabajo de convencer a la gente por la situación que le digo, porque así sea, al lado de la línea del ferrocarril hay 4 matas de plátano y 3 de yuca. Eso es perfectamente claro, 2 gallinas y una vaca. Entonces, pasarlo así sea al casco urbano de La Loma o al casco urbano de San Roque, es un problema supremamente grave y la ley no tiene contemplado eso. Hemos empezado a meternos por el componente social, pero el componente social tampoco se puede prestar para todo. El componente social tiene unas limitaciones. Yo creo que Liborio, aquí presente, y yo hicimos la primera compensación social que se hizo en Colombia con las 2 viejitas del Triángulo de la Cano, ¿se acuerdan? En esa época, en el año 95, componente social no existía, de eso no se hablaba. Y llegamos al Triángulo de la Cano en Bogotá, los que han ido para Chía, el puente de Series, era un triangulito que tenía como unas 40, 50 casitas chiquitas, nos daba un corredor vial de 100 metros, y había un par de señoras, la una tenía como 78 y la otra como 76, que solo eran dueñas de la pared del frente, la pared del fondo y el techo. Las paredes laterales eran las culatas de las casas de los vecinos. ¿Cuánto dio el avalúo que hizo Fede Lonjas? Pues lo que podía dar en ese momento, como 1,5 millones, 2 millones, 3 millones de pesos. ¿A dónde las pasamos con eso? Y no existía la compensación social. Hoy en día uno puede echar mano de eso y decir, bueno, mire, la edad de las señoras, esto, lo otro, y meterle un poquito de componente social y estirar el tema. En ese momento no había. A Liborio le consta que nos tocó hacer, reunir a los socios de la concesionaria, presten ya $1,000,000 de pesos cada uno, les compramos la casa a las señoras, dimos de cuota inicial lo que daba el avalúo y yo pagué el trasteo. Entonces, la adquisición de predios, la gestión predial en las obras de infraestructura no es solamente avalúos. Yo le tengo mucho respeto al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, hacen una labor encomiable. Pienso que deberían dedicarse a reglamentar los avalúos en Colombia, a dictar las normas de los avalúos en Colombia, a hacer que los avalúos en Colombia funcionen. Y pienso yo que los particulares deberían dedicarse a hacer los avalúos con la metodología, con la estrictez que dicte el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. El martes de esta semana tuve la oportunidad de reunirme con la doctora María Mercedes Perry, directora nacional de estupefacientes, porque entre más vamos para el norte haciendo carreteras, más problemas nos encontramos con estupefacientes. En Bogotá y Girardot tenemos 2, en la malla vial del Valle del Cauca y Cauca tenemos 3 o 4, pero a medida que vamos subiendo, desgraciadamente, vamos encontrándonos con más problemas. Entonces le proponía yo a María Mercedes, mire, vamos a hacer una cosa. Los predios que tengan que ver con el gobierno,
con estupefacientes o en el gobierno, que hemos tenido predios con bienestar familiar, ese tipo de cosas, nosotros retomaremos la adquisición de esos predios para negociar directamente con usted de gobierno a gobierno. Listo. Pero me dijo, mire, yo necesito que los avalúos tengan la metodología del IGAC. Dije, listo, no tengo ningún problema, podemos negociar con el IGAC para que lo saque el IGAC. Lástima que se haya ido Darío. Me dijo, pero ¿cómo? Si es que les propuse, porque tengo, ustedes son del IGAC, porque tengo 14.000 predios por evaluar. Y me dijeron que no tenían tiempo, sino hasta el 2016. Palabras de la doctora, y lo doy con nombre, la doctora liquidadora de la Dirección Nacional de Estupefacientes, María Mercedes Oquero. Dicho por María Mercedes Oquero, en su oficina. Entonces quedamos con ella en que el IGAC daba la metodología y nosotros contratábamos a Pérez Notas para que con la metodología del geográfico tome nota y vamos donde la doctora Pérez. No hay ningún problema. Y vamos y hablamos con la doctora Pérez. Dijo, no tiene el IGAC tiempo. Entonces, volvemos al tema. Yo pienso que, y lo digo Iván Darío con toda tranquilidad, no nos interesa hacer avalúos, nos interesa dictar las normas, hacer cumplir las normas, encuadrarnos en la normatividad que se deba hacer. Eso me parece a mí básico y claro. Del anterior punto, lo anterior evidencia que en la aplicación de las diferentes metodologías y el suficiente soporte normativo y técnico, creando inconvenientes en el proceso de adquisición de predios, siendo esta situación mucho más grave en los proyectos viales, en razón que a medida que nos alejamos de los centros urbanos, la desactualización catastral implica mayores dificultades. Eso es perfectamente claro. Expropiar Transmilenio no tuvo problema en Bogotá, negociar Transmilenio no tuvo problema. ¿Por qué? Porque el catastro es perfecto. Ya lo habíamos comentado anteriormente. La manera concreta respecto al trabajo y contenido de los avalúos presentan debilidades en los estudios de zonas homogéneas y en la investigación de mercado y en los soportes de la valoración de terreno y las construcciones. Ya lo dije anteriormente. Con 500 metros de diferencia, los precios cambian. Los precios cambian y cambian sustancialmente. Eso para nosotros es un problema. Y el problema, inclusive, yo diría que no es ni de los evaluadores, es la falta de normas claras. Es la falta de una normatividad homogénea para que todo el mundo se rija. ¿Qué pasaría con nosotros los abogados si cada juez tuviera su propio código de procedimiento civil? En un proceso simple y tranquilo, como un ejecutivo singular, el cobro de un cheque. ¿Qué pasaría si cada juez tuviera su propio código de procedimiento civil? No podríamos funcionar los abogados en este país. La proliferación de evaluadores hace que venga una guerra de tarifas, lo cual perjudica la calidad de